tarde. Entonces, trataremos de hacer la sesión como lo más amena posible. Como ustedes saben, es una sesión de contexto, entonces hay un contenido teórico importante, pero nada, los invito a que le metamos 2 horitas u horita y media de mucha energía para lograr absorber los mensajes de la mejor manera. Tenemos 2 sesiones más la próxima semana, entonces si de pronto tenemos que hacer esta un poquito o ligeramente más corta por cuestiones de quórum, no se preocupen que la próxima simplemente recapitulamos. Entonces, habiendo dicho eso, comencemos. Sé que hay caras nuevas, creo, por lo menos lo saco por el nombre, que no asistieron en la primera charla. Y si están en esta, me hubiera encantado hacer la rondita, que sí hicimos la primera sesión, donde cada uno se presentó y contó un poquito más de su proyecto. Por cuestiones de tiempo, vamos a volarnos esa partecita y vamos a entrar pues directamente al grano, pero como les decía a los compañeros de la sesión pasada, dudas, preguntas, la pueden hacer por el chat o abrimos el micrófono y pues somos un grupo pequeño y creo que lo podemos manejar. Las sesiones, como Javier les contaba, y el equipo pues de Estaterra que está facilitando esta actividad, van a estar disponibles las presentaciones. Entonces, yo voy a hacer una pequeña recapitulación de la última parte de la sesión anterior, como para generar un hilo conductor, y luego pues si entramos al tema como tal del día de hoy, o a los temas del día de hoy. Entonces, les voy a compartir pantalla y empezamos. Listo. Bueno, la clase pasada, si se puede decir así, primero tuvimos un ejercicio de contexto general, de conocer la situación del mundo en el que vivimos. Lastimosamente, pues como les decía, no lo podemos repetir nuevamente, pero quedan las presentaciones. Y hacia la segunda parte empezamos a hablar de los temas de emprendimiento, y yo diría que la última parte, la última de la segunda parte, empezamos en el tema de definiciones y clasificación. Entonces, voy a pasar nuevamente muy rápido como para calentarlos un poquito frente a de qué venimos. Hablábamos que el emprendimiento era la identificación y el aprovechamiento de oportunidades con el objetivo de generar y capturar valor. Tenemos más adelantico información acerca de cómo capturar valor. Hablamos la vez pasada que queríamos de pronto ejemplos más concretos. Eso viene. Partimos de esta base, que era la identificación y el aprovechamiento de oportunidades. De igual manera, hablamos un poquito de ese sentido de, yo no diría de sacrificio, pero sí de claridad y de compromiso de la persona que emprende. Muchos de ustedes acá nos comentaban, ya lo están haciendo, con un periodo inicial de mucho esfuerzo, pero si las cosas se van haciendo productiva, pues vamos en una etapa posterior, aunque pues nada está sentado, a poder disfrutar como de las mieles o de la cosecha de esas bases bien sólidas del inicio del proceso de emprendimiento. Muy rápidamente, y recuerden, esto lo estoy diciendo así de rápido porque es la recapitulación, no porque lo esté explicando por primera vez. Luego dimos un barrido por los diferentes tipos de emprendimiento, que también le llamamos la taxonomía, o sea, cómo están clasificados los emprendimientos. Y pues hablamos de que según la motivación hay emprendimientos por necesidad o sobrevivencia, en el que uno entra porque no hay otra opción, porque uno necesita medios de manutención, de generación de ingresos, y eso es lo que lo lleva a tomar la decisión de emprender. También hay emprendimientos por estilo de vida, es decir, no necesariamente necesito el dinero o no necesariamente es que no tenga otras opciones de cómo generarlo, pero a mí a nivel personal me gusta el tipo de emociones, sentimientos, ritmos, retos que trae ser un emprendedor. Y finalmente, tenemos el emprendimiento por oportunidad, que es aquel que independientemente si yo necesito esto para generar ingresos o si me gusta
el estilo de vida de un emprendedor, lo hago porque identifico una oportunidad o un espacio de oportunidad, ahorita vamos a hablar de eso también, en donde creo que hay un producto o un servicio que le hace falta a la sociedad, que generalmente es altamente innovador, que es de valor agregado, y yo decido como emprendedor llenar ese espacio y sacar ese producto o servicio al mercado. Hablábamos de que se ha conocido de que los emprendimientos por oportunidad tienden a ser los que perduran más en el tiempo, y vimos unas estadísticas al respecto. Luego hablamos de que había emprendimientos según el contexto, hay nuevos negocios, emprendimientos como nuevos negocios, algo que yo hago como emprendedor independiente y no necesariamente adscrito o proveniendo de una empresa ya existente. Y hay emprendimientos corporativos, que son aquellos que surgen al interior de una empresa que ya existen. Entonces son generalmente nuevas líneas de servicios, nuevas líneas de producto, que nacen en el seno de un negocio que ya está marchando. Y no por eso nosotros lo tenemos que descalificar de también contar como el emprendimiento, porque también desde una empresa existente tú puedes identificar oportunidades de crecimiento. Y finalmente hablábamos de que también podíamos clasificar los emprendimientos según su nivel de impacto, que pueden ser de negocios o sociales. De negocios es cuando primariamente persiguen un fin económico o financiero, tienen unos socios que esperan un retorno por el dinero o por el tiempo que invierten, o pueden ser sociales, que son aquellos en donde no necesariamente el retorno primario es económico o financiero, sino son indicadores de impactos sociales, que pueden haber millones, pero un ejemplo puede ser reducción de la pobreza, preservación del medio ambiente, creación de empleo, mejoramiento de la situación de una población particular, no sé, mujeres, niños, adultos mayores, en fin, solamente les he nombrado algunos ejemplos. Y también acá les contaba, si ustedes recuerdan, de que cada vez es más leve o más delgada la línea que separa tener emprendimientos de negocios con emprendimientos sociales, porque las empresas cada vez tienen más como normal ser socialmente responsables. Entonces, las empresas que buscan fines económicos tienen que garantizar que paralelamente se persigan o se genere un balance de objetivos sociales y ambientales, y también las empresas sociales, por más de que estén alcanzando dichos objetivos que hablamos ahorita de carácter social, tienen que ser financieramente sostenibles. Muy rapidito hablamos de que hay una diferencia muy grande entre emprender y administrar. No necesariamente una persona exitosa liderando una compañía que es de otra persona o que ya está establecida va a ser exitosa emprendiendo o comenzando de cero. Y utilizábamos la analogía de que emprender es como construir una colcha de retazos donde cada persona o diferentes personas van poniendo un pedacito y no necesariamente hay claridad de dónde se va a llegar, mientras que el proceso de administrar, como les contaba, se parecía más que nada a armar un rompecabezas, en donde uno sabe desde el principio cuál es la figura que uno va a armar, porque generalmente está en la tapa de la caja del rompecabezas, y uno empieza a tomar los recursos, empieza a organizarlos, hace una estrategia. Veíamos el ejemplo que de pronto yo los ponía por colores o los ponía por tamaños, y empezaba a ejecutar ese plan, pero al final llegaba a un punto que ya yo tenía determinado. Mientras que en el emprendimiento no, el diseño va emergiendo con el tiempo, el resultado depende de la acción humana, la acción no está necesariamente atada a un plan, y cada pedacito de la colcha de retazos que se coloca va expandiendo las posibilidades. Entonces, hasta ahí fue donde llegamos la vez pasada, y pues quiero cerrar ese tema con ustedes. Entonces, miren estos gráficos que están acá también, lo que nos quieren decir. En primer lugar, y no sé si ustedes ven moviéndose las figuras, este sería el proceso pues de administrar, cuando tiene que ver con el hecho de acercarse a una meta. Denme un segundo y quito acá el puntero. Ya. Entonces acá estamos administrando, tenemos un punto de partida, tenemos una meta a la que queremos llegar, y pues ¿qué pasa? Yo
voy en línea recta. Puede que haya desvíos, pero al final yo voy a llegar, como ustedes pueden ver ahí, exactamente al mismo punto. ¿Cierto? Sí, me voy a desviar un poquito, pero esa meta inicial que tenía se mantiene, que es el mismo ejemplo que les mostraba ahorita con el rompecabezas. Puede que tenga problemas, pero yo sé exactamente a dónde voy a llegar y hay una garantía, hay una certidumbre de que debo llegar allá. Mientras que en el proceso de emprendimiento, que es el que vamos a ver ahora, miren cómo cambia el gráfico, de alguna manera. A mitad de camino hay retos, pero automáticamente emerge o nace una meta número 2. Un emprendedor no necesariamente se obsesiona con la visión inicial que tuvo. Como pueden ver, incluso se unen más personas en el camino que ayudan a pensar y llegan quizá hacia una meta 3. Y esto no necesariamente en el mundo del emprendimiento, muchachos, se considera como que estoy fallando o que no sé para dónde voy, porque el rol de un emprendedor es completamente diferente al rol de un empleado, que es generalmente lo que hace una persona que administra y que le pagan para administrar. Acá no. Entonces acá ven el final y muchas veces se llega a una meta muchísimo más ambiciosa y muchísimo más grande o muchísimo más satisfactoria, por decirlo así, que esa meta inicial a la que, como podemos ver acá en el gráfico, no necesariamente terminé llegando. Entonces son dos caminos completamente distintos. Ahora, ¿cómo se manejan los obstáculos? No sé si pueden ver pues aquí el gráfico. Definitivamente cuando hay un inconveniente en el mundo de la administración, y pues esto quizás es un poquito hecho una analogía o exagerado, pues si hay un obstáculo que me impide llegar a esa meta, tienden a haber frustraciones, simplemente se acaba como tal el proyecto. Mientras que en el mundo del emprendimiento realmente hay la flexibilidad, como pueden ver hacia la derecha, de simplemente sacarle el quite y derribar ese obstáculo porque todavía no tengo un esquema necesariamente fijo. Ese es el punto pues más importante. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero pasar acá en toda esta descripción de rompecabezas versus colchas? Es que los rompecabezas, si ustedes se ponen a pensar, pueden ser más satisfactorios, pero la realidad es que vivimos en un mundo, en un planeta o en una vida que cada vez más nos ofrece más misterios. Entonces, esos misterios, esas preguntas, tratarlas como rompecabezas es como tratar de resolver lo que no tiene solución, o sea, es más o menos imposible. Pero abordarlos como misterios puede hacernos sentir más cómodos con las incertidumbres de nuestra época. Mejor dicho, no ciñéndome al texto en específico, la filosofía del emprendimiento se ha demostrado que puede ser una forma de ver la vida que con los retos que tiene el mundo hoy en día puede ser la más adecuada, porque cada vez es más difícil encasillar, predecir, planear las cosas. El mejor ejemplo lo estamos viviendo hace más de un año. Llega una pandemia que quebró a un sinnúmero de empresas lastimosamente en todo tipo de países, en diferentes industrias. Disculpen. Y ese es el típico ejemplo de los factores o de las variables que no se pueden predecir y que si yo tengo una filosofía mucho de que quiero llegar de A a B, pues cuando llegan contingencias externas como estas, obviamente se hace mucho más difícil de manejarlo. Mientras el pensamiento emprendedor lo que hace es decir, si esa no es la meta, entonces es otra, y creyendo en las capacidades que yo tengo, puedo seguir saliendo adelante. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, porque pues ese fue como el cierre que no logramos hacer la vez pasada de todo este tema de la definición y del sentir de lo que es emprender. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, porque si no, posteriormente vamos a pasar a un tema altamente relacionado, pero nuevo. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Listo? Señora. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces,
Ahora vamos a hablar de un tema, ay, yo no recuerdo quién de ustedes, me excuso, tuvimos una pregunta muy interesante en donde, o un comentario muy interesante, en donde nos decían la clase pasada, es que acá el país o la situación o el ambiente desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de apoyo del gobierno, de alguna manera no ayuda, no contribuye a que los emprendimientos nazcan y crezcan de una manera más fácil, ¿sí? De una manera más fluida. Nos hablaban de que había que pagar una serie de cosas y casi que como que los primeros ingresos se iban más para alimentar el gobierno que necesariamente para nutrir esa empresa que se estaba creando. Entonces yo les decía, esto tiene todo que ver con el concepto de ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Muchos de ustedes que están en el sector agroindustrial, estoy segura que conocen un poquito o mucho de la biología. Y el concepto de ecosistema pues surge primariamente de la biología, que es un grupo de seres vivos y no vivos que se interrelacionan entre sí para formar una comunidad, ¿cierto? Entonces, ese mismo concepto, muchachos, uno lo puede traer al mundo del emprendimiento. Entonces, ¿qué significa un ecosistema del emprendimiento? Cuando hablamos de ecosistemas del emprendimiento, estamos hablando del escenario, del hábitat, de esa comunidad, como les decía ahora, en donde nacen los emprendimientos. Y es un ecosistema que idealmente debe ser un ambiente propicio, perdón, para la generación de nuevas empresas que logran alcanzar resultados excepcionales. Porque a mí no me sirve tener un ecosistema que ayude o que permita que nazcan muchas empresas, pero no que esas empresas permanezcan en el tiempo. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la teoría del emprendimiento, que es lo que estamos revisando acá, se logra poner más o menos de acuerdo o coincide que los factores que vemos acá son las áreas que conforman o que hacen posible que se genere un ecosistema de emprendimiento. Entonces, ¿cuáles son esos? Y ya lo vamos a ver más al detalle. Son la política, las finanzas, la cultura, lo estoy leyendo en las manecillas del reloj, política, finanzas, cultura, los sistemas de soporte, el capital humano y los mercados. Entonces vamos a ver qué hay detrás de cada una de esas áreas, ¿cierto? Que conforman un ecosistema de emprendimiento. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de las cosas que hacen parte de cada uno de ellos. Entonces voy a comenzar de pronto acá con la parte de, ay, esperen si hago esto más chiquito, discúlpenme, que la pantalla acá no me deja ver, listo. Entonces ya, y voy a tomar el puntero. Entonces, comenzamos con la fase de la política, ¿cierto? Miren que aquí ustedes pueden ir siguiendo porque los titulitos están en el mismo color que el área de la que estoy hablando. Entonces, política está en rojo. Entonces, aquí hablamos de un tema del liderazgo y aquí hablamos de que haya apertura a las nuevas propuestas, que haya una estrategia emprendedora a nivel de país, que tenga apertura a esas propuestas, que se sepan manejar los conceptos de urgencia, de crisis y retos, por ejemplo, una contingencia como la que estamos viviendo ahora, ¿cierto? La del COVID. Nuestro gobierno, no estoy diciendo que sea perfecto o que sea lo que todos esperábamos, pero miren que activó muchas palancas, activó muchas ayudas, por ejemplo, para cubrir las nóminas de las empresas que lograran mostrar cierto tipo de impactos a nivel de pérdidas de sus ingresos. Entonces, esto también tiene que ver con política, o sea, el liderazgo y el apoyo inequívoco, como dice acá, inequívoco quiere decir, mejor dicho, en las buenas y en las malas, que tiene en este caso los líderes, el gobierno de presidencia para abajo, para realmente apoyar a los emprendedores, tanto en momentos de crisis como en el transcurso normal de la vida de un país. Ahora, también con política tiene que ver la parte del gobierno. ¿Qué tantas instituciones existen? O sea, no solamente cómo se vive el liderazgo, sino también qué instituciones existen. Por ejemplo, acá en Colombia hay varias instituciones que apoyan el emprendimiento, como por ejemplo son Impulsa, como por ejemplo son el SENA, en fin. ¿Qué tanto de apoyo financiero realmente se ofrece desde el gobierno? Porque ahorita vamos a hablar de finanzas, pero desde el gobierno para esas organizaciones que están naciendo,
cómo es el marco regulatorio. Aquí el mejor ejemplo son los beneficios fiscales. Por ejemplo, qué alivios existen o no para empresas nuevas, etcétera, etcétera. ¿Qué tantos institutos de investigación existe que promueve el gobierno? Por ejemplo, de la talla de conciencias, entre otros. Y en general, que hay una legislación amable o amigable frente al riesgo, porque el emprendimiento tiene todo que ver con riesgo. Entonces, cómo se tratan, por ejemplo, los casos de bancarrota, cómo se manejan los derechos de propiedad y de trabajo. El objetivo aquí no es que se aprendan cada uno de los punticos que les estoy nombrando, porque son más que nada ejemplos para que ustedes logren dimensionar qué significa en la práctica el área política de un ecosistema de emprendimiento. Ahora sigamos con las finanzas. Ahí hablamos específicamente de capital financiero, de plata, ¿cierto? No de fomento, no de instituciones, sino de plata. Entonces, es un ambiente en donde existen los micropréstamos, es un ambiente donde existen ángeles inversionistas, amigos y familia. No se me estresen que ahorita vamos a hacer, no sé si alcanzaremos hoy, pero más adelante yo tengo una presentación detallada para que hablemos de cómo se financian los emprendimientos. Pero los ángeles inversionistas, adelantándole, son estas personas que, como su nombre lo dicen, caen como ángeles y a nivel personal de su dinero, no como institución, sino de su dinero como personas, como individuos, fondean o le ofrecen a emprendimientos nacientes cierta cantidad de dinero para que suplan sus necesidades. Capital de riesgo, fondos de capital privado, mercados públicos de capital, ya esos son otros instrumentos mucho más sofisticados, que son ya empresas como tal, que tienen como misión invertir en negocios para que esos negocios generen un retorno. Pero como en la vida, primero hay que gatear, luego hay que caminar y luego hay que correr. Y como les decía, más adelante vamos a ver de que vamos paso por paso. O sea, primero, cuando necesitamos dinero y somos un emprendimiento muy pequeño, seguramente van a haber préstamos muy pequeños, ¿cierto? Y luego van a venir personas más bien independientes que nos van a tender la mano, y únicamente cuando nuestra empresa ya ha alcanzado un estado de madurez y de estabilidad es que podemos ir pensando en todas estas empresas que les cuento acá de capital de riesgo, de fondos. Los mercados públicos de capital significa salir a la bolsa, por ejemplo. Entonces, salir a la bolsa de valores, como ustedes quizá han escuchado, solamente lo hacen empresas ya que tienen una envergadura importante, que son bastante grandes. Entonces, es una vida en financiamiento que recorre la empresa. Pero más adelante vamos a hablar un poquito de ello. El punto acá es que las finanzas son un complemento, un componente importante para que el ecosistema del emprendimiento sea saludable. Cultura, este que está en verdecito claro, les confieso que para mí es uno de los más importantes. Ahí hablamos de historias de éxito. ¿Qué tanto en nuestra sociedad, y digamos en este caso la colombiana, hay éxitos visibles? ¿Qué tanto en los noticieros, en los medios de comunicación en general, en las redes sociales, celebramos los éxitos y también comunicamos y aprendemos como tal de las fallas que se puedan cometer o los fracasos que cometan los emprendedores? ¿Qué tanta reputación internacional tiene nuestro emprendimiento? Cuando nosotros hablamos de grandes emprendimientos, tenemos más que nada referentes del extranjero. Les voy a dar unos ejemplos, que quizá algunos sean conocidos para ustedes, quizás otros no. Uno siempre piensa en Steve Jobs, que fue el fundador de Apple, ¿sí? Uno piensa en Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook. Y así existen muchos referentes internacionales. Las historias de éxito habla de que tanto también tenemos historias de éxito, en este caso colombianas, que nosotros podamos sentirnos cercanos y familiares con ellas y de alguna manera empezar a inspirarnos y pensar que nosotros también podemos ser uno de ellos. En la parte cultural están las normas sociales. ¿Qué tanta tolerancia al riesgo, a los errores y al fracaso hay en nuestra sociedad? Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve la fortuna de vivir en Alemania un tiempo, y en Alemania, claro que hay emprendimiento, pero la cultura alemana es una cultura muy aversa al riesgo. Entonces, no necesariamente cuando un miembro de una familia levanta la mano y dice, voy a ser emprendedor, pues la familia le dice, uy, te vamos a apoyar, qué buena opción. No, de una manera muy parca,
le empiezan a decir, oye, si lo has pensado, no pienses, no crees que eso puede ser un poquito irresponsable con tu familia, con tus hijos, porque pues en el emprendimiento hay un nivel de riesgo alto, no hay un ingreso fijo, los primeros años. Entonces, todo eso son normas sociales, o sea, qué tanto la cultura te apoya o no por medio de ciertos mensajes que vienen a veces hasta de tu propia familia y amigos para que te lances a este tipo de cosas. Eso es en cuanto al tema cultural, que como les decía, me parece absolutamente clave en un ecosistema del emprendimiento. Acá pasamos en amarillo a soporte. Aquí soporte habla de instituciones no gubernamentales, o sea, no es el gobierno, el que vimos en rojito, pero tampoco... Perdón que te interrumpa, pero hablando de ese tema, Sí, acá en mi corregimiento hay una asociación y nosotros nos apuntamos muchísimo a los proyectos de la Embajada de Francia. ajá, Y eso es muy difícil que uno quede convocado a esas embajadas de Francia. O sea, exigen demasiado para apoyar proyectos campesinos. Apoyan mucho al campesino y a la equidad de género. sí. Ellos apuntan mucho a la equidad de género. Pero Y tu, por cosas de la vida no salimos convocados en ese proyecto. y tu comentario también, perdona que te interrumpa, es que tú crees que ese factor cultural de pronto de los europeos hacen que al momento de evaluar un proyecto midan demasiado el nivel de riesgo. ¿Por ahí va tu comentario también? Sí, porque ellos apoyan más que todo a las personas más vulnerables. Correcto, correcto. Ah, ok, también ahí tienes un factor de aplicar a oportunidades que realmente tengan más que ver bueno, con tu producto y también con el tipo de impacto que tú generas. Sí, eso también es un punto súper clave porque las entidades son muy claras en sus términos. O sea, si sacan una propuesta que, no sé, tengan que ver con mujeres o con este u otro tema, uno como colombiano a veces piensa, no, pero de pronto me voy a meter por este ladito porque lo que yo hago se parece o indirectamente le apunta a eso, pero no, en esas culturas y sobre todo cuando son fondos de ese tipo, es blanco y negro, ¿lo cumples o no lo cumples? Sí, Eh, exacto. y muchas veces uno se desgasta pensando que le pueden hacer una leve excepción, pero con ellos no funciona así. Pero sí, con entidades de soporte, muchas gracias por el aporte. Con entidades de soporte, que es este en amarillito que estábamos hablando acá, déjenme tomo el puntero nuevamente, ahí hablamos de instituciones no gubernamentales, o sea, que no son el gobierno, pero que tampoco son necesariamente proveedores de dinero. Entonces hay quien viene en promociones del emprendimiento en organizaciones sin ánimo de lucro, ir a conferencias, participar en competencias de planes de negocio que no necesariamente otorgan dinero, sino visibilidad, consultoría, asesoría y en general la existencia, que existan asociaciones amigables con los emprendedores. Algo muy importante también de la esfera de soporte, muchachos, es que haya suficientes profesionales de apoyo. Eh, Créanme, ustedes siempre van a necesitar un abogado cuando su empresa empieza a crecer. Entonces, que la parte legal, que la parte contable, que haya asesores técnicos expertos, eso es muy importante. Personas que sin necesidad de darme dinero llenen vacíos que yo tenga como emprendedor y como empresa para poder evolucionar mi negocio. Entonces, imagínense un país o una ciudad, si le miramos su ecosistema del emprendimiento en donde no hayan suficientes personas que cumplan esas tareas, pues estamos en problema. Una supremamente clave que a ustedes en negocios agroindustriales les debe pegar y la deben sufrir muchísimo es la parte de infraestructura. Que haya una buena estructura de telecomunicaciones, que haya unas buenas carreteras que permitan que el transporte y la logística se dé, que haya energía, una provisión de energía fluida, estable, constante, y que también hayan, pues, ese es un tema un poquito diferente, pero que hayan centros de incubación realmente, en donde pues haya asociatividad, hayan oportunidades de que empresas del mismo tipo se reúnan y puedan conseguir objetivos comunes y ayudarse entre ustedes. Entonces, este es todo el área de soporte. Está la parte de capital humano. Capital humano tiene que ver con que pues haya personas que puedan trabajar, que haya mano de obra, es lo que conocemos como trabajo,
Entonces, que haya personal tanto capacitado como no capacitado, eso es súper importante. Que existan emprendedores seriales. ¿Qué significa emprendedores seriales? Como el apellido lo dice, seriales viene de serie. O sea, que hayan emprendedores que hayan creado más de una empresa y que tengan más de una empresa viva a la que están vinculados. ¿Por qué ellos son tan importantes? Porque ellos son fuente de inspiración y son fuente también de asesoría para los emprendedores que están comenzando con su negocio por primera vez. La experiencia que tiene una persona que tiene 5 empresas encima o incluso 2 siempre va a ser mayor que la experiencia de alguien que está comenzando de cero o que solamente tiene una. Y tenemos obviamente las instituciones educativas. Ustedes todos son estudiantes, entonces saben perfectamente a lo que me refiero. Que existan universidades que otorguen grados tanto profesionales como académicos, o sea, los que no necesariamente tengan un título detrás, y que haya en general capacitaciones específicas en emprendimiento. De una manera muy humilde, lo que estamos haciendo hoy y lo que se les está ofreciendo como parte de este programa son capacitaciones específicas en emprendimiento. Ahora en un segundito vamos a ver qué tanto esas capacitaciones son lo más importante, pero tienen que existir. Así como yo les decía ahorita que el tema de cultura me apasionaba, que es este en verdecito, el tema de mercados me apasiona igual. ¿Y a qué nos referimos con mercados? Que hayan primeros clientes. ¿Qué significa que haya primeros clientes? Que hayan personas, tanto individuales como compañías, que estén abiertas a comprar de emprendedores por primera vez, a darle la oportunidad, por decirlo así, a empresas que no existían antes y que tienen un producto nuevo que han sacado al mercado. Porque imagínense donde el mercado siempre se quedara anclado o se quedara ahí pegado a las empresas de toda la vida que siempre han existido, no podría proliferar el emprendimiento en ningún ecosistema. Entonces, ¿a qué nos referimos con primeros clientes? Esas personas que estén abiertas para pruebas de concepto, o sea, para probar, como el nombre lo dice, sin temor a que de pronto no les guste lo que vayan a recibir. Que haya clientes que puedan referenciar, que si yo le compré a usted como emprendedor y me fue bien, yo pueda generar esos primeros comentarios, ¿sí? Redes, ¿qué tiene que ver con eso? Que hayan redes de empresarios. Las redes de empresarios son personas, como les comentaba abajo, y muchas de las cosas que aquí vemos en unas categorías puede que se repitan en otras, pero son personas que entre ellos se asocian porque persiguen objetivos comunes en ciertas industrias, pero que también entre ellos de alguna manera cooperan y no solo compiten. Redes de diáspora, para los que no saben de pronto qué significa este término de diáspora. Diásporas son personas de una parte en específica que viven en otra. Por ejemplo, yo soy barranquillera y hace mucho tiempo que no vivo en Barranquilla. Entonces yo hago parte de la diáspora barranquillera, no sé, en Santander, ¿cierto? O el mejor ejemplo, la diáspora colombiana en los Estados Unidos. Entonces se ha comprobado que las diásporas son un objetivo importante al momento de vender productos por primera vez. Porque digamos que, no sé, si usted es barranquillero, volvamos al ejemplo sencillo, y usted tiene un negocio y contacta a otros barranquilleros, pues va a haber un factor emocional que me va a hacer a mí tener un poco más de afinidad con su producto o simplemente quererlo ayudar porque venimos de la misma parte. Eso, por ejemplo, es un concepto muy, muy importante y que tener bien identificado dónde están esos extranjeros o colombianos que viven en diferentes regiones es súper importante. Y finalmente, el rol de las corporaciones multinacionales también es supremamente importante porque son las empresas más grandes que existen en los mercados, son las empresas que tienen más poder adquisitivo, que tienen más visibilidad. Y si una corporación multinacional le da la oportunidad a un emprendedor, generalmente los pedidos van a tender a ser más grandes, se esperaría, no siempre pasa, que el precio que se paga va a tender a ser muy justo, entonces por eso son un cliente pues realmente deseable que todo emprendedor pues quisiera tener. Entonces, aunque sé que fue una explicación un poquito larga, esto es un poquito un recorrido por lo que llamamos ecosistema del emprendimiento.
¿Es el ecosistema del emprendimiento colombiano perfecto? Para nada. Es un ecosistema que todavía está en construcción y a veces es difícil, muchachos, hablar incluso de un ecosistema nacional, porque un país como el nuestro es un país muy grande y muy diverso. Entonces ya uno empieza a hablar de un ecosistema regional y muchas veces hasta incluso un ecosistema por ciudad. Entonces, en este caso, Santander es un ecosistema como tal y Bucaramanga mismo, por ejemplo, la zona metropolitana, podría ser otro. Y puede que un ecosistema local luzca distinto a uno nacional. Van a tener muchos aspectos en común, porque finalmente una región o una localidad hace parte de un país, pero puede que haya ecosistemas locales que sean más fuertes que el ecosistema nacional mismo. Entonces, en Colombia vemos casos como Medellín, por ejemplo, es un ecosistema de emprendimiento muy fuerte, todo lo que es Antioquia, otro ecosistema de emprendimiento fuerte en Colombia, obviamente es nuestra capital, Bogotá y Cundinamarca, y así empiezan a haber zonas que repuntan más, pero no es necesariamente porque los bogotanos sean más inteligentes, o no es necesariamente porque los paisas sean más inteligentes, sino porque miren que todos estos factores que les empiezo a contar, mercados, capital humano, cultura, tienden a ser más fuertes o más afinados en esas ciudades, entonces es normal que haya un resultado en términos de ecosistema del emprendimiento. Si yo estoy en una región que no tiene universidades buenas, en una región donde de pronto culturalmente a uno no lo apoyan desde lo familiar para ser emprendedor, una región en donde no hay presencia de grandes empresas multinacionales, pues es normal que cuando yo me lance como emprendedor me vaya a tocar más duro que en otra región como Bogotá o como Medellín, en donde ya esas diferentes áreas están un poquito más evolucionadas. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta o algún comentario. Listo. Entiendo que si no hay pregunta, entonces que vamos bien. Esto no lo voy a repetir, fue un poquito lo que les estaba contando ahora. El ecosistema colombiano no es perfecto, pero les garantizo que es mucho mejor de lo que era hace 10 años. En este momento, como pueden ver allí, ya tenemos organizaciones, muchas se las conté ahorita, que van desde Valcoldes, Colciencia, el mismo Ministerio de Industria y Turismo. Entonces, hay cada vez más de dónde agarrarnos como tal para hacer uso de ese ecosistema del emprendimiento. No es que sea tan fácil como yo les acabo de decir acá, pero por lo menos la situación ha mejorado. Entonces, ahora les quiero hacer un pequeño test. Yo, como ustedes vieron la vez pasada, me gusta retarlos a que ustedes como piensen si lo que están aprendiendo es verdad o más bien verlo de una manera muy crítica. Entonces les tengo aquí 3 preguntitas que tienen que ver con mitos, ¿sí? Mitos del ecosistema del emprendimiento. Entonces, acá yo tengo una frase que me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes creen que eso es un mito, o sea, algo que no es verdad, o si ustedes creen que es una realidad. Entonces, la frase es, uno sabe que tiene un ecosistema de emprendimiento sólido, o sea, bueno, fuerte, cuando hay cada vez más startups, que es lo que se conoce como nuevas empresas. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Que el ecosistema del emprendimiento es fuerte cuando hay cada vez más empresas nuevas en cantidad? Pues yo creería que no, porque no es necesario la cantidad de empresas, sino la calidad que haya. Porque puede haber muchas empresas, pero si en realidad no hacen cosas productivas, sino que siempre nada más dañan el ambiente, a diferencia de una empresa súper grande que ofrezca más emprendimiento, más trabajos, menos pobreza, más abundancia. Creo que eso es un mito para mí, ¿no? Excelente, No sé para los demás, ¿qué opinen? Pues excelente. para mí, buenas tardes. Para Hola. mí creo que es una realidad, pues ya que al verse el nuevo surgimiento de empresas, pues estamos viendo que sí hay un ecosistema de emprendimiento bueno, que sí está surgiendo. Excelente también. Listo, entonces yo les voy a darlo
aquí no hay respuestas definitivas, pero por lo menos la respuesta que lleva el mensaje que les quiero transmitir. Y la idea es que esto es un mito. Si bien, como dijo nuestra última participante, no alcancé a ver tu nombre, claro que es un indicador de que hayan empresas nuevas, porque pues es que si no nacen empresas, pues ¿a qué estamos jugando? Pero como decía nuestra primera compañera, un ecosistema de emprendimiento realmente sólido es el que ofrece calidad más que cantidad. La clase pasada veíamos algunas estadísticas de cuántas empresas morían en Colombia. Entonces, ¿yo qué prefiero? ¿Un ecosistema donde nacen muchas y mueren muchas? ¿O un ecosistema donde nacen no tantas, pero perduran un gran porcentaje de ellas en el tiempo? Entonces, ese es el mensaje que queremos pasar acá. Yo quiero que los proyectos que ustedes están sacando adelante en este periodo, como estudiantes de este programa, no solamente hagan una primera ventica o estén ahí sobreviviendo, aunque sabemos que es normal que al principio sea duro, sino que si yo contacto a algunos de ustedes en 3 años, en 4 años, en 10 años, la empresa todavía subsista y esté cada vez más enfocada hacia generar valor en el mercado. Y no que digan, no, eso fue un proyecto que yo creé, lo registré en la Cámara de Comercio, pagué impuestos por ahí año y medio, pero me tocó cerrarlo. Eso también habla de si un ecosistema emprendedor es bueno o no. Entonces, lo que dijeron las dos es correcto, pero el mensaje es que yo quiero empresas que perduren en el tiempo, no necesariamente que solo se creen. La segunda, mito o realidad. Para tener ecosistemas de emprendimiento fuertes necesitamos educación en emprendimiento. Es decir, lo que estamos haciendo ahora en esta clase como un ejemplo es absolutamente esencial para tener un ecosistema de emprendimiento fuerte. Creería yo que sí, porque uno tiene que capacitarse para hacer lo que quiere, aunque unas empresas muy grandes, multinacionales, los creadores no sabían qué era eso, simplemente surgieron la idea, lucharon por eso, pero en sí, lo que yo pienso, creería que sí, porque uno tiene que plantearse un objetivo, cómo lo puede hacer, cómo puede resolver obstáculos, uno tiene que tener mucho conocimiento para ello, creería yo que sí. Perfecto, Andrea. Eso es una posición bastante sólida la que estás presentando. ¿Alguien Pues piensa? yo creo que yo creería que pues es un mito, pues por lo que comenta mi compañera, en realidad antes no se tenían pues las mismas, ¿cómo se diría? Las mismas oportunidades de adquirir conocimiento como ahora se hace. La gente de antes lo hacía muy empíricamente y durante el proceso pues recibían la experiencia, ¿no? Correcto, Yo creería que es un mito. perfecto. Entonces la respuesta es que es un mito, ¿sí? Con eso no quiero decir que estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos haciendo. Todo suma. Si no, la educación no haría parte del ecosistema del emprendimiento en el gráfico que vimos hace unos raticos. Pero si ustedes me van a decir a mí que alguno de sus proyectos, de ustedes que están sentados aquí, necesariamente fue exitoso por la capacitación que recibió hoy, eso no es verdad. Y ustedes dirán, ay, oye, estás diciendo, si tú eres la profesora, si tú haces parte de este programa, ¿cómo van a decir lo contrario? No. Yo lo que hago o lo que hacemos las personas que trabajamos en educación en emprendimiento es darles a ustedes unas herramientas para, como decía Andrea, si no estoy mal, es facilitar y que no se aprenda necesariamente a los golpes con la experiencia. Pero igual van a equivocarse e igual van a aprender con la experiencia. Lo que esto hace, de alguna u otra manera, es generar un colchón y estimularles a ustedes la mente. El que esté acá en este grupo, que no tenga un perfil fuerte para ser emprendedor, y eso no lo puedo determinar yo en este momento, porque es averso al riesgo, porque persigue la estabilidad, por muchas razones en específico, porque venga necesariamente a muchas charlas, no necesariamente va a tener un proyecto exitoso. Va a contribuir, pero no va a ser necesariamente el factor pues más importante.
Ahora, se ha comprobado incluso que en regiones donde hay poca presencia de universidades, muchas veces es al contrario, que han generado empresas. Entonces son las empresas las que generan que llegue la educación superior en particular. Hay un ejemplo muy claro que quizá ustedes lo conozcan, es el famoso Silicon Valley o el Valle del Silicio que queda en la costa oeste de los Estados Unidos, exactamente en California. Esa ha sido la zona, el Silicon Valley o el Valle del Silicio, en donde surgieron las grandes empresas como Apple, como Google, como Facebook, etcétera, etcétera. Y al día de hoy es una de las zonas de Estados Unidos que tiene una de las mejores universidades y sistemas educativos de ese país. Pero ¿qué llegó primero? ¿Los emprendimientos o las universidades? Y si ustedes lo ven, es al contrario. Los emprendimientos y esas personas emprendedoras que sacaron sus cosas adelante fueron las que estimularon a que llegaran universidades que pudieran capacitar a más fuerza laboral para que pudieran alimentar esas empresas y que a su vez se nutrían de los casos de éxito y todavía se nutren, que son esas empresas, para poder generar más conocimiento. Entonces, esa es la segunda. Mito o realidad. Los incentivos financieros, y en esta me gustaría escuchar su opinión realmente, los incentivos financieros, estamos hablando de plata, no de ayuda, no de capacitación, plata, ¿son el factor más importante para que el ecosistema emprendedor sea exitoso? ¿Qué opinan? Yo creería que sí, porque es como el elemento principal para poder realizar cualquier idea, cualquier emprendimiento. O sea, si no tenemos ese recurso como tal, no podemos materializar la idea. O se pues puede yo también, materializar, pero de una manera muy diferente a lo que se tendría pues como visionado, que es hacerlo uno mismo. yo Ok, también creería que sí, porque uno que todo está como para comprar la materia prima, el capital, o sea, si no hay capital, ¿usted cómo va a iniciar un proyecto o algo que tiene pensado? Por decir, usted no quiero montar un cultivo de papas, pero si no tiene para comprar las semillas de las papas, ¿cómo va a ser? Si pide prestados a entidades, a futuro tiene que pagar con intereses. correcto. O de una X forma toca sacar dinero. Bueno, por ejemplo, si no tienes para iniciar tu negocio, pidas prestado. Y si no resulta, ¿cómo vas a hacer? Correcto, correcto, ¿no? Lo que dicen es muy válido, pero yo les quiero presentar una perspectiva diferente, ¿sí? Frente a ese tema. Todo lo que ustedes dicen es real, o sea, el capital es la sangre de todo tipo de negocio. ¿Por qué? Porque simplemente es la sangre de la vida. Nosotros vivimos en una economía que está, digamos, motorizada o movida por el dinero. Es una transacción constante de bienes y servicios por dinero. Y eso es una cosa. Pero otra cosa es decir que si lo único que tuviera sería plata, con eso es suficiente para que mi negocio salga adelante. Y no es así. Y les voy a explicar. ¿A ti de qué te sirve? Y voy a decir algo pintoresco, casi que como un chiste, de que salga una madrina y te diga, aquí hay 1.000 millones de pesos para que tú saques adelante tu negocio, si tu producto es pésimo, es malo, ¿sí? No cumple con las necesidades del cliente. Te garantizo o les garantizo que pueden tener todo el dinero del planeta Tierra y su negocio no va a prosperar. Y ahí tienen incentivos financieros de cualquier tipo, ¿cierto? Entonces, estoy exagerando un poquito la manera como lo estoy explicando, pero la teoría del emprendimiento lo que los invita a pensar es que, claro, y por eso hace parte del gráfico que revisamos, definitivamente tienen que existir, y ahorita vamos a hablar de ellos, ya se lo he dicho como 3 veces, tiene que existir también una cadena de financiación importante para los emprendedores. Pero el emprendedor que crea de que solamente voy a ser exitoso
el día de que tenga necesariamente que quien me preste o quien me regale por medio de subsidios el programa de dinero está equivocado, ¿cierto? Eso es solo una parte y que solamente o idealmente solo lo deberíamos usar en dos situaciones. Para cuando estoy comenzando, porque no tengo todavía primeros clientes, ¿cierto? Si necesito hacer un pastel y voy a ser pastelera, pues necesito comprar los insumos, como ustedes decían, para poder salir al mercado y que alguien me pague por la torta. Ahí necesito financiamiento, aunque no se confundan. Hay muchísimas empresas y en este momento eso existe, se llama crowdfunding. Del inglés eso significa fondeo por medio de las masas, en donde hay páginas de internet en donde tú dices, yo tengo la idea, voy a usar el mismo ejemplo malo, de que voy a vender pasteles. Mis pasteles van a tener fresa, chocolate, lo voy a endulzar con stevia para que no haya problemas para la salud y aparte van a estar decorados de esta manera. Tú pones eso en la plataforma de fondeo de masas o crowdfunding y hay personas que te dicen, yo le pago uno, yo le pago otro y sin querer queriendo, sin la persona haber recibido el producto, ya te ha dado dinero y con ese dinero tú fondeas el poder comprar toda la materia prima para hacer los productos y pagarle. ¿Es así como funciona la gran mayoría de los emprendimientos? La respuesta es evidentemente no, pero les pongo ese ejemplo para que abran su mente y piensen que hay cada vez más opciones de hacerlo. Puede que no funcione en una industria como la de ustedes, o los reto a pensar, puede que sí. Entonces los incentivos financieros nunca, para cerrar el ejemplo, van a ser más importantes, por ejemplo, que el poder de los clientes, porque los clientes deben ser el fondeador por excelencia de cualquier negocio. El que tú tengas clientes que te paguen es un sinónimo de que tu negocio es exitoso. Así de sencillo. Si tú tienes financiamiento del gobierno, de la entidad de apoyo, del concurso, de la cooperación internacional, de la embajada de no sé qué, pero tu cliente realmente no está satisfecho con tu producto, pues no estamos haciendo nada. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, miren que aquí partimos en el tema de financiamiento. Es el talón de Aquiles. O sea, yo no estoy diciendo, no, vivimos en un mundo de rosas, en donde, no, sabemos que es el talón de Aquiles para empezar y creer el negocio, pero el negocio debe ser sostenible por medio de sus actividades primarias, por venta de sus productos y servicios. Acá hay una gráfica, qué pena que me devuelva, y al final voy a hablar de las que me volé, ya voy a regresar a ellas. Y quiero nuevamente hablar con ustedes del tema financiero. O sea, realmente las ventas son importantes, pero son vanidad, ¿sí? Por eso ustedes ven aquí el pago real. Cuando yo digo, vendí tantas toneladas de este producto y exporté a Europa, chéverísimo, pero son un factor de vanidad, ¿cierto? Suena bien decir que estoy teniendo ventas. Las utilidades, por el contrario, son sanidad. Y aquí hablábamos del tema de capturar valor, muchachos, si ustedes se recuerdan. ¿Sí? A mí, ¿de qué me sirve vender 5.000 millones de pesos si las utilidades que me deja eso es ninguna? O pierdo plata, o son muy poquitas. Pues sonó espectacular decir que vendo 5.000 millones de pesos y a 24 países a nivel mundial, pero la sanidad es que eso me deje una utilidad, porque para eso es que yo comienzo un negocio, ¿cierto? Y por si fuera poco, la caja es realidad. Entonces, listo, digamos de que yo vendo 5.000 millones de pesos, de que soy tan organizado y tan afortunado de que ese negocio me deja un margen, va a ser una locura, del 50%. Súper bien, 2.500 millones de pesos en utilidad al año, pero al final de cuentas nunca tengo caja, nunca tengo efectivo porque los clientes no me pagan, ¿sí? No hay una buena administración del flujo del dinero. Entonces es la realidad. Muy bonito que venda, muy bonito que gane, pero no tiene plata en el banco. Y en esas situaciones es donde uno tiene que salir desesperado a buscar dinero, que a veces no es el dinero más económico que hay en el mercado, porque me toca ir a prestar, por ejemplo, o me toca ir a mí desesperado a buscar un socio que me va a quitar un porcentaje de mi negocio. ¿Pero por qué? Porque no tengo el flujo para en el día a día pagar mis obligaciones, desde mis empleados, pasando por la materia prima, para poder vender y producir esos 5.000 millones de pesos que me generan 2.500,
pero que en la vida real nunca hacen que yo tenga plata en mi cuenta. Y todo esto tiene que ver con lo que hablábamos de captura de valor, ¿sí? No solo genero valor con un producto, sino que me deja buenas ganancias y obviamente me pagan en los términos y en los plazos que tienen sentido para que mi negocio respire, porque si no, pues ¿a qué estamos jugando? Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿tenemos los números de nuestro negocio en la cabeza? ¿Por qué? Porque los números de mi negocio, ese 5.000 que me deja 2.500, es lo único, créanme, que me puede garantizar que yo estoy capturando valor, ¿cierto? ¿Y cómo uno sabe si uno está capturando valor? Bueno, hay el rol de los estados financieros de tu compañía. Aquí no vamos a hablar de finanzas, porque esta es una capacitación de contexto del emprendimiento. Entonces, no voy a entrar a explicarles qué es un estado de resultados, aunque por aquí pues les voy a dar un paseíto, qué es un estado de resultados, qué es un balance general, qué es un estado de flujo de efectivo. Yo estoy segura que ustedes tienen sus clases o han tenido o van a tener de finanzas donde van a entrar al detalle a entender cómo funcionan los estados financieros de un negocio, pero simplemente es tener claro en esta charlita que estamos teniendo de que aquí no se entiende si a un negocio le va bien únicamente por sentimiento, sino porque los números lo muestran y para eso existen informes especializados que se utilizan para conocer esa situación económica de la empresa, ¿sí? Entonces está, vuelvo y les digo, aquí ya estoy pasando rápido, el estado de resultados. El estado de resultados, su principal objetivo es definitivamente determinar si estamos teniendo una utilidad o una pérdida e identificar dónde genero esos correctivos. Tenemos un balance general en donde me muestra el estado de mis activos, ¿sí? Con respecto a mis pasivos y a mi patrimonio. Tiene que haber un balance sano entre todos esos elementos y aquí hay aspectos claves como manejar el nivel correcto de deuda, etcétera, etcétera, cobrar a tiempo, lo que hablábamos ahorita. Y finalmente el flujo de efectivo, que es el tercer estado financiero, ¿sí? Ahí los factores claves son mantener un buen equilibrio entre los tiempos de pago a mis proveedores, a mis empleados, ¿sí? Y cualquier otra obligación, todos los desembolsos que yo tengo que hacer, y el tiempo en que a mí me entra la plata. Entonces ahí que hay que ser muy inteligente porque pues de nada me sirve a mí pagar en los primeros días del mes, de cada mes, pues cuando mis clientes me pagan a 90 días, a 120 días. Lastimosamente en el mundo actual hay muchas empresas que son nuestras clientes que no son justas, que nos obligan a aceptarle unos términos que no son para nada beneficiosos, que nos paguen a 120 días y muchas veces hasta más, y nuestros empleados evidentemente o nosotros mismos nos damos espera para los gastos mensuales. Entonces, no estoy diciendo que es fácil, es una encrucijada, es un desafío, pero al mismo tiempo el mensaje que les quiero pasar es que existen herramientas como son los estados financieros que ponen esas realidades en blanco y negro. Y el primer paso para atacar un problema, ¿cuál es? El tenerlo identificado. Y muchas veces no atacamos los problemas que tenemos desde el punto de vista financiero, es porque no los tenemos lo suficientemente claros. Entonces, sí, volvemos al punto con que abrimos esto. El ecosistema colombiano no es tan fuerte en términos de ayudas financieras para los emprendedores. No estamos peleando contra eso, pero muchas veces, si yo como emprendedor no tengo clara la situación financiera de mi empresa y no utilizo herramientas como los estados financieros para tenerlos claros, pues obviamente no va a servir de nada que el Estado o cualquier otro ente me regalen dinero porque es un problema interno de administración de mi compañía. Hay algo que suena muy simple y muy obvio y espero que no suene demasiado superficial para ustedes, pero no tienen ni idea, incluso en empresas más grandes, donde esto es un problema que están viendo acá, y es no mezclar las cuentas personales con las cuentas de la empresa. He conocido emprendedores que tienen plantas, o sea, ni para decir que es el negocio pequeño que todavía tengo en mi casa, no. Negocios ya facturando dineros importantes en donde el emprendedor de las cuentas de la empresa paga
sus viajes, paga su empleada del servicio, paga el mercado de la casa, o sea, les parecería increíble, pero pasa. Entonces eso refleja también un alto nivel de desorganización y de falta de profesionalismo. Y lo nombro porque cuando tú mezclas dos entes diferentes como son una familia y como son una empresa, pues muchachos, eso genera que se distorsione la realidad financiera de la empresa y por ende cuando yo genero mis informes, esos informes no son fidedignos porque no generan realmente el modelo de mi empresa, sino un sancocho entre lo que es los gastos y los ingresos de una casa y también los de una compañía. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, listo, Oriana, muy bonito tu discurso, pero ¿qué pasa si aún así, tratando de administrar bien mi compañía, necesito dinero? ¿Por qué pasa? Entonces, ahí es donde entra, como le contaba ahorita, todos estos actores que contribuyen para que yo tenga acceso a capital. Entonces, voy a tratar de explicarles esta gráfica, ¿cierto? Y para eso voy a usar mi puntero, a ver. Entonces, miren, esto es un diagrama de Venn, ¿cierto? En donde tenemos un X, un eje Y, que es el eje vertical, y tenemos un eje X, que es el eje horizontal. Entonces, eje vertical y el eje horizontal. Entonces, el eje horizontal, que es el X, me muestra los años de la compañía, de una empresa cualquiera, en donde obviamente si nos vamos a este extremo izquierdo, estamos hablando de compañías jóvenes, y cuando nos vamos a este extremo derecho, estamos hablando de compañías ya más maduras, más grandes, más adultas, y aquí estamos hablando de la cantidad de capital que se necesite. Hacia abajo estamos hablando de cantidades pequeñas, hacia arriba estamos hablando de cantidades más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? ¿Cierto? Este gráfico quiere decir que cuando una empresa está comenzando, generalmente las personas que nos van a dar la mano son los amigos y la familia. Así de sencillo. Y miren ustedes que con el colorcito aquí lo ven también, acá abajo, estamos hablando que generalmente los amigos y familia tienen capacidad o tienen un límite, y esto se ha estudiado, esto no me lo inventé yo, de prestar hasta $15,000. Estamos hablando de 45, 50 millones de pesos. Y ahí va desde el que me presta 200,000 pesos hasta el que me presta los 50 millones. Eso generalmente es el límite. Y generalmente esto pasa, como ven, cuando la empresa pues está comenzando. Luego entró una etapa en donde miren que ya la compañía va creciendo y en donde yo necesito también, digamos, un poquito más de plata, que son los inversionistas ángel. Hace un segundito yo les contaba que es este concepto en donde ya la persona no es ni mi amigo ni mi familia. O sea, no lo hace porque me quiere ayudar y porque le caigo bien, no, ya es un externo, pero es todavía una persona individual en donde dice, uy, yo le creo al negocio de ese joven o de esa joven que necesita, voy a decir cualquier cifra, 200 millones de pesos, ¿cierto? Y aquí están. Y el trato que hacemos entre nosotros es que en determinado plazo, que se acuerda en el 1 a 1, usted me va a devolver el retorno de esa inversión porque yo tengo un porcentaje de su negocio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de entre $100,000, ¿cierto? A $1,000,000. O sea, estamos hablando ya de cantidades un poquito más grandes o mucho más grandes, porque pues $1,000,000 son 3.500, 4.000 millones de pesos. Y ya la etapa más madura, de cuando es una empresa grande y ya se necesite pues mucha más plata, pues estamos hablando de el mercado de capitales. Bueno, en realidad voy a comenzar por de aquí arriba, el capital de riesgo, que es el que tiene, en donde el dinero es menor, el que se consigue. Y en capital de riesgo estamos hablando, vuelvo y repito, de fondos que ustedes no sé si conocen cuál es el negocio de los fondos, pero se los explico rápidamente. Los grandes fondos de capital lo que hacen es buscar a personas que quieran invertir y que tienen plata para invertir y recogen dinero de esas personas o de esas otras empresas, incluso los fondos de pensión, por ejemplo, a los que todos que administran nuestras pensiones, Porvenir,
qué sé yo, todos esos grandes fondos que tienen mucho dinero, porque todos los meses nuestros empleadores depositan allá nuestra seguridad social para nuestras pensiones, ellos no crean que se quedan con la plata en el banco toda la vida, ellos empiezan a mover esa plata. Y una de las maneras de mover esa plata es dársela a los fondos de capital de riesgo, para que los fondos de capital de riesgo inviertan en empresas. Entonces, ahí gana el emprendedor porque definitivamente obtiene el financiamiento que necesita para crecer. Cuando obtiene los resultados, da un retorno de vuelta a ese fondo y ese fondo a su vez da un retorno de vuelta a los que han invertido plata en ellos, como pueden ser los fondos de pensiones que les conté ahorita. Entonces, en este mundo del capital de riesgo, pues hay una serie de diferentes tipos de fondos, pero ese es básicamente el concepto. Inversionistas estratégicos, muchachos, son personas que no necesariamente van detrás de un retorno financiero, aunque evidentemente también, sino son generalmente personas que que son empresas, no personas, son empresas que están en mi misma industria y me compran. Voy a tratar de dar un ejemplo en el sector agroindustrial o en el sector de alimentos, porque no es ni siquiera agroindustrial. No sé si ustedes conocen una marca de tés y ahora de gaseosas que se llama Hatsu, ¿cierto? Se caracterizan por ser, no tener azúcar añadidas, ya se metieron en el mundo de las gaseosas, etcétera, etcétera. Entonces, a Hatsu lo compró nada más y nada menos que Postobón. Entonces, Postobón es un inversionista estratégico, invirtió dinero en Hatsu, pero es estratégico porque Hatsu no recibió plata de un fondo que simplemente tiene plata y que invierte en compañías de alimentos, compañías de transporte, no sé, compañías agropecuarias, qué sé yo, sino tenemos un Postobón que lo que hace es bebidas y definitivamente tiene mucho sentido que invierta en una empresa de bebidas, que es un emprendimiento pues mucho más pequeño. Y finalmente tenemos los mercados públicos, que es como les contaba a ustedes, es la Bolsa de Valores de Colombia, ¿cierto? En donde personas invierten en acciones de compañías y cada una invirtiendo por cantidades muy chiquitas en acciones de una compañía específica y por volumen es que la empresa obtiene el dinero que necesita. Yo no sé, ustedes la gran mayoría están muy jóvenes, entonces de pronto no lo tienen como muy fresco, pero digamos que una de las salidas, o sea, de la captura en bolsa más conocida que Colombia tiene es la de Ecopetrol, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Creo que estaban muy chiquitos, pero aún así lo cuento. Salía en las noticias, en los periódicos, ya se va a abrir el periodo para compra de acciones en Ecopetrol. Y gente como uno, del común, compraba sus accioncitas y no era caro, ¿sí? Pero Ecopetrol emitía millones y millones de acciones al punto que pues obviamente recogían dinero por cantidad para financiarse. He compartido pues bastante información, no sé si hasta allí tengan alguna pregunta ustedes. Pues hasta el momento todo queda muy claro, profe. Sí, profe, muy claro. Listo, perfecto. Vuelvo y les digo, esta es una sesión de contexto. Hay cursos y hay especializaciones completas que se encargan solamente de explicarles cómo funciona el ciclo del levantamiento de capital y cómo interactuar con todas y cada una de estas entes. Pero para el nivel, muchachos, de sus emprendimientos, que muchos están comenzando o que están en etapas tempranas, yo creo que el principal mensaje es cuál es esa red de amigos y familia que en este momento me está apoyando. En algunos casos, yo creo que ustedes también podrían aplicar a redes de ángeles inversionistas. Y también, aunque eso no está dentro de este gráfico, pues obviamente a las entidades de fomento. ¿Por qué yo no meto las entidades de fomento acá? Porque las entidades de fomento generalmente son plata regalada. Perdonen que use esa palabra tan escueta,
pero es plata regalada. Entonces, sí es financiamiento en el sentido de que me entra dinero, ¿cierto? Pero no es alguien con quien yo tengo el compromiso de devolverle nada. Entonces, generalmente por eso no se tiende a meter eso en este tipo de gráficos, porque es más que nada un subsidio y no califica como financiamiento real que genere un compromiso de devolución. Bueno, entonces sigamos. Miren que aquí habla un poquito de los perfiles y voy a tomar algunos ejemplos porque muchos ya se los conté y no quiero repetir. El fundador empieza la compañía, ¿sí? El cofundador, cuando existen cofundadores, hace la mitad del trabajo. Es una manera de decir de que uno puede buscar cofundadores cuando definitivamente el reto en tiempo y en esfuerzo que tiene es muy grande. Uno busca un cofundador, gente que se quiera unir con uno en ese camino hacia la persona no es a la que se le haya ocurrido la empresa. Eso es muy importante y el rol de cofundador a veces es crítico. Crítico porque una persona no da para sacarlo todo absolutamente adelante. Y miren, esto es lo que les contaba ahorita. La familia y los amigos invierten antes que alguien más al precio más bajo. Generalmente la familia y los amigos no te van a cobrar intereses muy altos. Muchas veces ni siquiera te cobran intereses. Los inversionistas ángeles no son familiares ni amigos, pero invierten su propio dinero de manera acreditada. Generalmente para tú poner el título o tener el título o el rótulo de inversionista ángel, has pasado por cursos y perteneces a asociaciones que oficialmente te acreditan como tal, porque también uno como emprendedor se tiene que proteger de que ese inversionista ángel de alguna u otra manera pues sea serio, sea una persona informada frente a cómo funcionan los procesos de inversión y que haya pues una garantía de confianza, porque pues como les decía ahorita no son ni familia ni amigos, son personas independientes. El capital de riesgo persuade a otros a poner dinero en su fondo para invertirlo en compañías. Ahorita les di el ejemplo. Aquí hay unas personas muy importantes que no estaban en la gráfica anterior porque no ponen plata, pero de alguna manera contribuyen a la financiación de la empresa y que son los primeros empleados. ¿Por qué ellos contribuyen a la financiación de una empresa? Porque ellos entran en la compañía aceptando salarios más bajos y muchas veces aceptan un porcentaje accionario. Como yo estoy comenzando como compañía y no puedo pagarle lo que de pronto ese empleado se merecería o lo que le estaría pagando una empresa más grande, yo le digo, mira, yo sé que lo que tú haces vale 3 millones de pesos. Yo solamente te puedo pagar 1.500.000. Y aparte, te voy a dar un 5% de mi empresa. Entonces, esas también son personas que contribuyen al financiamiento. Así no me estén dando dinero, su trabajo me lo están dando a un costo más pequeño. Entonces, eso también contribuye a que yo libere recursos para otras cosas. La banca de inversión, esto no se compliquen tanto con eso, pero la banca de inversión es un ente profesional que ayuda para que las empresas salgan al mercado de capitales. Lo que les contaba para vender las acciones, esto que ven que dice IPO o IPO como se conoce, es el proceso mediante el cual una empresa pone sus acciones en la bolsa. Entonces es un proceso que necesita de unos asesores y eso se llama banca de inversión. Entonces miren que aquí en este cuadrito lo que estamos haciendo es una mezcla, muchachos, entre personas que ponen la plata, que ya la vimos en el gráfico anterior, pero aquellos que sin poner de manera directa la plata ayudan a que ese ciclo de financiamiento se dé. Y todos ellos son importantes y todos ellos hacen parte del ecosistema pues del emprendimiento que estábamos hablando al principio de esta sesión. Vuelvo y les digo, ¿y el gobierno financia? No, el gobierno no financia, sino que subsidia. Y se ha confirmado por medio de estudios que no es bueno que el gobierno subsidie en exceso. Es lo mismo como cuando ustedes tienen hijos. ¿Sí? Si uno malcría a un hijo y le da todo lo que el hijo le pida, pues hay muchos que se echan a perder porque nunca tuvieron que hacer un esfuerzo por salir adelante. Lo mismo pasa, y perdónenme que use la comparación como tan sencilla con los gobiernos.
los gobiernos que sobresubsidian, pues hay que, como dice por ahí una frase, a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Lo mismo aplica desde el punto de vista empresarial. No estoy diciendo que Colombia está en un estado donde el gobierno subsidia demasiado. Definitivamente puede que esté un poquito por debajo de lo que definitivamente debería subsidiar, pero la solución no es necesariamente subsidiarte más. Entonces aquí el mensaje de cierre es que asumiendo que su empresa va a crecer a futuro, acuérdense de algo para cuando sean mucho más grandes como empresas. Siempre, 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 siempre va a ser más barato prestar plata que conseguir un socio. Siempre. ¿Listo? Con dos excepciones. Que el socio traiga mucho más que dinero, que era un poquito lo que veíamos allá de inversionistas estratégicos. Por ejemplo, si yo me voy a asociar con alguien que aparte de ponerme plata, sabe muchísimo de mi negocio y me va a ayudar a abrir contactos, me va a ayudar a organizarme mejor, me va a ayudar a ser parte del trabajo, pues entonces ahí lo considero y de pronto ahí sí considero asociarme con alguien antes de ir a un banco a prestar plata. Pero si el socio lo que me va a hacer es simplemente darme la plata y desaparecerse y después de un tiempo pedirme obviamente que le dé su retorno, créanme, acuérdense de la fecha de hoy, 18 de junio del 2021, mejor vayan y presten plata a un banco porque es más barato. Porque acciones de su empresa o un porcentaje de participación en su empresa, si a su empresa le va muy bien a futuro, que es lo que todos los emprendedores quieren, ¿cierto? Pues van a ser mucho más caras, ¿cierto? Porque el socio va a tener el 20% o el 50% de una empresa de ustedes que hoy vale 10 pesos, pero mañana va a valer 500 pesos. Entonces, el porcentaje del emprendedor, o sea, la plata, va a crecer con lo que crezca su empresa. Entonces, no, yo prefiero prestársela a un banco en donde el banco me dice, le presto 50 pesos al 6% y ya. Mi empresa pudo crecer astronómicamente, pero eso es lo único que yo le pago al banco, mientras que un socio no. Por eso es que un socio se dice, entre comillas, que es más caro. Pero la excepción es cuando ese socio se merezca crecer con mi empresa, en ese momento entonces sí, váyanse con un socio, pero no con el primero que simplemente les dé plata. Y la segunda excepción es a menos de que el costo del préstamo de un banco sea muy caro, ¿sí? Que es que el banco le diga, no, le doy al 60% anual, pues obviamente no, eso es loco, entonces no, ahí puede que me salga mucho más barato tener un socio. Pero en términos normales, no yéndonos a esos escenarios extremos, tiene mucho más sentido definitivamente que uno salga a prestar plata, más que traer un socio. Bueno, hasta ahí termina. Yo sé que hay unas diapositivas que me volé del ciclo de vida de la empresa, pero yo eso lo voy a retomar con ustedes más adelante. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o algún comentario de todo este tema de financiación y todo este tema de ecosistema del emprendimiento, que fue el que vimos acá. Pues, profe, yo tengo como todavía como esa inquietud de mito de la última pregunta. En realidad, sí no comparto ese decir de usted. No sé si me estoy equivocando en mi creencia, pues. Pero, por ejemplo, acá en Puerto Carreño, que es bastante alejado, es bastante difícil aplicar ese método que usted está diciendo, por ejemplo, de no capital. No es tan importante como usted. Pues sí es importante en sí, pero no tan específico como usted nos estaba explicando. No, mira, no te confundas o te sigas confundiendo por eso. No pienses que yo estoy diciendo, no, pero eres tú la que no estás organizada. No, claro que necesitas capital. Claro que necesitas y es muy probable que en tu contexto en específico esa sea el mayor inconveniente que tú tengas. Lo importante es que como parte de este programa, ustedes van a tener la oportunidad de tener unas asesorías individuales donde van a poder entrar en profundidad en cada uno de sus proyectos y ahí van a poder hablar de sus particularidades. Obviamente lo que yo presento acá es general, ¿cierto?
Pero entonces, vuelvo y te digo, el mensaje es, y no te sientas mal porque digas que, ay, no, para mí es diferente. Sí, para ti puede ser diferente. Pero en el escenario hipotético que yo te dijera, te regalo 1.000 millones de pesos para tu proyecto. Si tu producto o servicio no es bueno, los 1.000 millones de pesos no van a hacer absolutamente ninguna diferencia. Ese es el mensaje que te tienes que llevar. Que no compite o no está en contra de que la realidad es que tú sí necesitas capital, ¿cierto? Porque no es que yo te esté haciendo porras a la viva, lavado, tú puedes, no tienes capital, pero tú puedes. No, pues obviamente ningún negocio va a salir adelante así. Ese es el mensaje. Bueno, sí, señora. Excelente. Perfecto. Solo profundizar en eso un poquito, y es que al Claro. final, más que, es decir, el capital es importante, pero el capital debe ser estratégicamente bien invertido. Yo creo que eso es a donde va más tu punto, y es plata sin un sentido, o plata sin que vaya a un producto bueno, pues en realidad es, ¿cómo es que dice el dicho? Es pan, ¿cómo es que es? Bueno, me olvidé. Quedé como el chavo. Pero o sea, no es a largo plazo sostenible. El producto es sumamente importante para poder que la plata en realidad cree valor en la empresa. Correcto, correcto. Y sin descuidar de que en el mediano o largo plazo el dinero de una empresa tiene que venir de la venta de sus productos. Punto. O sea, lo que usted me quiere decir es que la empresa sea rentable. Eso es lo que usted me quiere. Claro. Eso es exactamente lo que te quiero decir, de que la empresa tiene que ser rentable para que tú, y ese es el estado ideal, para que tú en algún momento no dependas de necesitar financiamiento externo de nadie, porque tú vendiendo tus productos te entra todo lo que necesitas para suplir tus gastos y para generar una utilidad. Y aparte de eso, si administras bien tu flujo de caja, no te vas a quedar corta en ningún momento de tu ciclo. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener dinero disponible. Y créeme que esa es la magia de sacar un emprendimiento adelante. No solo el producto en sí, sino que captures valor. Aquí viene nuevamente la tan famosa captura de valor. Y es que yo pueda vender mi producto, me genere dinero y siempre tenga ese dinero disponible. Eso es. El empujón inicial, claro que lo necesitamos. Y para eso estamos hablando de todo este fenómeno del financiamiento y de las diferentes fuentes. Pero en algún momento su negocio tiene que decir, gracias por el empujón inicial, pero ahora yo solito soy capaz de sostener. Buenísimo, Sí, señora. buenísimo. Bueno, entonces ya saben que con confianza, si hay alguna otra pregunta, muchachos, si no están de acuerdo, por favor que esto es, acuérdense lo que les decía, lo que veíamos en el ecosistema. La educación en emprendimiento es importante, pero las reales leyendas las van a escribir ustedes, sacando sus negocios adelante, y muchas veces la realidad es diferente a la teoría. Y la teoría se construye observando la realidad. Entonces, por mí no hay ningún problema, y supremamente recibidos o bien recibidos todos los comentarios que nos quieran hacer de lo que ustedes estén viviendo que de pronto no esté acorde con estas creencias pues que les estamos compartiendo. Entonces, muchachos, son las 6:40. Seguro algunos de ustedes deben tener hambre, pero no quiero cerrar sin introducir este tema de innovación y espacios de oportunidad. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de la definición de emprendimiento y hablábamos identificar y aprovechar oportunidades. Entonces, cuando uno habla de aprovechar oportunidades, uno dice, bueno, ¿eso con qué se come? ¿Qué es una oportunidad? ¿Cómo la comienzo a identificar? Y por eso esta tercera parte empieza a hablar de este concepto de innovación y espacios de oportunidad. Y pues nada, gastémonos unos minuticos de aquí a las 7 para hablar un poco del tema y obviamente en las próximas sesiones también seguiremos. Entonces,
Aquí hay 4 términos que, mejor dicho, salen en las noticias más que quién sabe qué. Y son 4 términos que están altamente relacionados, pero todos no significan lo mismo. Y me encantaría que como resultado de esta sesión, ustedes se acercaran a entender cuáles son esas diferencias. Entonces vamos a hablar de imaginación, vamos a hablar de creatividad, de innovación y finalmente de emprendimiento. La imaginación, la creatividad y la innovación, que son ese paso 1, 2 y 3 que hay antes del emprendimiento, son la base de ser un buen emprendedor, definitivamente. Entonces vamos a ver y vamos a dar una paseadita por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es la imaginación? La imaginación es un proceso superior. ¿Qué significa superior? Es un proceso mental, es un proceso que se da a nivel cognitivo, a nivel cerebral, ¿cierto? Que nos permite a nosotros manipular información que se genera en nuestra mente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la mente. Mejor dicho, esto está supremamente complicado. Ustedes dicen, Dios mío, tengo sueño. Sé que son palabras un poco complejas, pero la imaginación son ese tipo de visiones que se dan en nuestra mente. ¿Qué significa intrínsecamente generada? Que es información que se ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos de ambiente. O sea, cuando nosotros imaginamos cosas, muchas veces lo hacemos durmiendo, ¿cierto? Entonces, no necesariamente alguien está ahí diciéndonos, oye, mira, aquí hay una caja de colores y aquí hay una serie de papeles. No, estamos solitos nosotros con nosotros. Eso es realmente el punto clave de la imaginación. Uno crea cosas de la nada, sin nadie que le esté diciendo, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Cuál es el ejemplo clásico de vivir la imaginación al máximo? Los niños, o cuando somos niños, aunque los niños también son creativos, y ahorita lo vamos a ver, pero por definición, cuando somos niños, nuestra imaginación está a los máximos niveles. Con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de imaginar, ¿sí? De inventar explicaciones para las cosas. Eso es imaginar. Cuando un niño sale con unas ocurrencias y unas cosas, uno dice, ¿este niño de dónde se inventó esto? Eso es en ausencia de estímulos del ambiente. Es algo que él en su cerebro intrínsecamente creó. Entonces, ese es el concepto de imaginación. Ahora, sigue el concepto de creatividad. La creatividad es la generación de nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre esas ideas o conceptos que habitualmente producen soluciones originales. Como para no confundirlos, en la imaginación, que es la que acabamos de ver, que es el paso número 1, es completamente normal que las ideas o lo que se nos viene a la mente no haga sentido, ¿cierto? Son simplemente imágenes, son cosas que uno piensa. Mientras que en la creatividad, que es este paso número 2, no. Ahí ya esas ideas tienen que hacer sentido, tienen que asociarse entre ellas. Esa es la creatividad. La innovación, por el contrario, es la imposición de una novedad que puede ser técnica o puede ser organizacional en el proceso de producción y no solamente en el proceso del invento, ¿cierto? Entonces, sigamos con las comparaciones. En la creatividad, yo puedo decir, yo quiero tener un carro que viaje a la luna, ¿cierto? Que entre otras cosas, eso ya sabemos que hay una empresa muy famosa que quizá ustedes conocen que se llama Tesla, que ya tiene un negocio en construcción que es generar viajes espaciales para personas como nosotros. Pero digamos que hace 20 años, cuando eso no era una realidad, una persona pudo decir, ay, sí, mi creatividad me da para una idea original que es que podamos en un carro trasladarnos a la luna. En ese momento, si no sabemos cómo materializar esa idea, es una idea creativa. Se convierte en una innovación cuando ya encuentro medios para producir y llevar a la práctica esa idea. Es decir, que cuando el señor de Tesla ya tenga la habilidad y las competencias desde el punto de vista de ingeniería, de diseño, etcétera, etcétera, para generar el carrito y que el carrito efectivamente
sea capaz de ir del punto A en el planeta Tierra al punto B en la Luna. Si no, simplemente era una idea creativa. Eso es innovación. Y finalmente tenemos el emprendimiento, que es, como ya habíamos visto, la identificación y el aprovechamiento de oportunidades con el objetivo de generar y capturar valor extraordinario. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que se creó? La oportunidad es transportar personas de la Tierra a la Luna. Obviamente eso nació de una idea, ¿cierto? Pero el emprendimiento, como hemos visto hasta ahora, es lo que va a hacer que yo sepa cómo cobrar por ese producto, que lo cobre a tiempo, que lo mercadee a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, que es todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero para llegar a ese punto, muchachos, si no hubo un emprendedor que en algún momento imaginó algo, que lo convirtió en una idea creativa, que materializó esa idea por medio de la innovación en algo factible, pues el emprendimiento nunca pudo haber sido una realidad. Todo es el resultado como de ese ciclo o de ese continuo que, aunque no lo creamos, comienza en la imaginación. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de diferentes ideas creativas y pues la idea es que reflexionemos un poquito si son emprendimientos, si son ideas o si son innovaciones. Entonces esa es la primera. ¿Alguno tiene alguna idea de qué es eso? ¿De qué puede ser ese producto? Mirando la imagen. Mejorar el desarrollo intestinal de los perros. Imagínense, por ahí va la cosa, pero no eso. Literalmente es un ambientador. Para la popó, para la popó de los perros. Ajá. Para que Ni no siquiera para sea más duro, para el aroma, para toda esa clase de cosas. Así Porque por general, uno cuando le echa comida a los perros, comida de sal, como si fuera comida casera, huele muy feo. Pero si Ajá. usted utiliza el concentrado, huele menos. O sea, no es tan de ese olor tan feo que tiene. Así es. Entonces imagínense esta, que no sabemos si es emprendimiento, innovación o idea, es ponerle un ambientador a la colita de los perros. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué tal esta? ¿Cómo describirían ustedes esa idea? ¿Qué producto es ese? Para limpiar las gafas, porque a los ojos no se le puede echar porque tiene unas gafas puestas, como cuando a veces se le empañan las gafas, una agüita para limpiarla o algo parecido. No, señora, imagínate que estos son unas gafas que tú te pones para echarte gotas. Entonces, entre el embudito y el lente hay un huequito. Entonces, tú en el embudo te echas la gotica y tienes los ojos abiertos, entonces la gotica te cae dentro del ojo. Esa es la idea. Son unas gafas para echarte gotas. ¿Qué tal este? Imagínense lo cómodo que sea barrer una casa con eso. Para mí sería muy incómodo porque nunca acabaría. Exactamente. Entonces imagínate ese producto. ¿Qué tal este? Horrible. No me gusta para nada. Es como se ocurre no tener un papel encima de la cabeza. Pero pues, como tener algo pintado que diga baño en la cabeza, en la frente. Lo que pasa, profe, es que pues pueden ser productos, bueno, lo que pasa es que son, no tienen estética, por decirlo así. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué tal este? No, como dice mi tío, que se va a mojar, se va a mojar. Así es. ¿Qué tal este? Esa es una clase de productos, como usted estaba hablando, que son muy, pero no son innovadores, no tienen para venta, no son productos que son... Ese sí me interesa, que es para limpiar el piso. ¿Qué tal? Aprovechándose del niño que está aprendiendo a gatear y lo convierto de una vez en brillador. El piso de una vez, sí. Hay un señor muy famoso que a todos les debemos que estemos en este momento con electricidad, que es Edison, gran inventor estadounidense, que dijo esta frase: no quiero inventar nada que no pueda vender.
la venta es la única prueba del éxito. Y miren que esta frase la estamos usando ahora que estamos hablando de innovación y de creatividad, pero aplica perfectamente al tema de financiamiento que estábamos hablando ahorita, ¿sí? O sea, ¿a usted de qué le sirve tener un producto que no sea capaz de decir soy exitoso, no porque la gente lo diga, ni porque usted lo diga, sino porque el hecho de que el mercado le compre es la última y la única prueba del éxito? Entonces, todos estos hermosos productos son productos, perdónenme la expresión, inútiles, inútiles. Estos productos, conectándolo con el tema de financiamiento, pueden tener todo el financiamiento del planeta Tierra, del gobierno, de los bancos, de las entidades de cooperación internacional, pero son productos que nunca van a prosperar porque no suplen una necesidad real del mercado, que puede ser más inútil que unas gafas, para hincharse gotas en los ojos cuando yo puedo hacer literalmente lo mismo echándomelo directamente en el ojo, que puede ser más incómodo que barrer una casa con este tipo de artefacto que es una escobita y en el otro una pala, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, claramente son productos exagerados, pero no se crean, han estado en el mercado y por ser así de insólitos es que se los traigo pues acá como parte de esta presentación. Entonces, conclusión, esto no son emprendimientos y no son innovaciones. En el mejor de los casos son ideas creativas. Entonces, hablemos un poquito de ideas, muchachos, ya para terminar, y lo retomamos en la próxima clase. Cuando hablamos de ideas, hay algo muy importante y es que la generación de ideas no es un proceso repentino. Porque las ideas evolucionan y se incuban y son el resultado de la colisión o del choque de pequeñas corazonadas. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? No quiero que le restemos importancia a ese proceso de generar ideas, porque toda gran empresa fue una idea en algún momento. Lo que pasa es que las ideas hay que filtrarlas y hay que seleccionar las mejores, las que realmente tengan potencial de volverse una innovación. Pero en primer lugar, ideas hay que tener. Y con esto termino, porque pues no quiero, y lo retomaré la próxima clase, pero se los quiero introducir para que se vayan pensando. En teoría de la creatividad y sobre todo el emprendimiento, se ha hablado de que hay 3 tipos de ideas, 3 categorías que son las que ustedes ven aquí. Hay la primera categoría que se llaman ideas con los pies en la tierra. ¿Qué características tienen esas ideas? Que son las que ustedes pues ven acá que están en la tierra, esta primera categoría. Son ideas que son seguras, son ideas que son obvias, son ideas que son predecibles, imitables, planas, ¿sí? Son ese tipo de ideas de que con las que uno no tiene, entre comillas, pierde, como se dice en la costa, no hay pierde con esa idea. Uno sabe que va a funcionar, ¿cierto? Porque pues se necesita. ¿Cuál es la desventaja de las ideas con los pies en la tierra? De que pues uno no tiene el riesgo de que sean una de las ideas locas como las que acabamos de ver juntos, pero son fácilmente imitables. Entonces, si yo tengo una idea de vender empanadas, pues obviamente ese es el típico ejemplo de una idea con los pies en la tierra, pero no es una idea original, es una idea que cualquier persona puede hacer. Entonces voy a tener 20 competidores de vendedores de empanada en mi cuadra porque pues es algo que todo el mundo sabe hacer, ¿cierto? Pero ¿cuál es la ventaja? Vuelvo y repito, de que las empanadas sabemos que se venden y que a la gente les gusta. La segunda categoría, muchachos, son las ideas de cielo azul. En inglés se conocen como blue sky, las ideas de cielo azul. Estas son ideas que son novedosas, diferentes, frescas, provocadoras, son únicas. Y si ustedes me preguntan a mí, estas son las ideas que idealmente uno debería tener, porque son el intermedio entre las ideas con los pies en la tierra y las que vamos a ver a continuación, que son las que se llaman las ideas en la estratosfera, ¿sí? Se conocen, en inglés se le dice out of space idea, que son las ideas que están
fuera del espacio. En español le decimos las ideas de la estratosfera. Y son ideas que son locas, ridículas, que no hacen sentido, que como uno podría decir vulgarmente son ideas fumadas, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de ideas porque no todas son malas. De hecho, las grandes innovaciones o son de cielo azul o son de la estratosfera, ¿cierto? Entonces, hay que saber discernir o dividir cuáles de las ideas de la estratosfera es demasiado pronto para tenerlas, porque van a resultar demasiado incomprensibles para el mercado, pero hay otras que hay que saberlas cultivar, porque de pronto hoy son una idea loca, pero en 5, 6, 10 años no. Y a veces 5, 6, 10 años luce como un periodo muy largo, pero realmente no lo es. Entonces lo que hay que tener muy claro es cómo yo las cultivo, vuelvo y repito, y cuándo es el momento exacto para sacarlas. Yo ahorita les hablaba de el producto de hacer viajes a la luna. Les garantizo que hace 100 años alguien que dijera eso, pues obviamente sería catalogado como ridículo. De pronto hace 20 años esa idea era una idea de cielo azul, ¿cierto? Y hoy es una realidad como producto. Entonces, la clasificación de una idea también tiene muchísimo que ver con el tiempo, ¿sí? En el que estemos hablando de esa idea. La mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Entonces, este es un mantra, eso es un mensaje muy importante. Hay gente que dice como que, ay, Dios mío, yo quiero que se me ocurra la idea del millón, la idea con la que, mejor dicho, voy a sacarla del estadio y monto una empresa y no voy a tener que trabajar nunca más. Eso no existe. O sea, no es como que necesito esa sola idea y, mejor dicho, uno se parte el coco. No, hay muchas metodologías y más adelante en el curso vamos a tener la oportunidad de aplicar una de ellas, que son metodologías de ideación. Y esas metodologías, como ustedes ven ahí, comienzan con eso. Deme todas las ideas que tenga. No me importa si sean buenas o sean malas. Aquí el indicador es cuántas, es cantidad, no calidad. Y la misma metodología se encarga de imprimir todo un proceso de evaluación y selección para llegar a esta última gran idea, que es la que yo voy a empezar a pilotear. Entonces, ese es un mensaje para ustedes. Si aquí en el grupo tengo algunos soñadores, si bien ahorita nos reímos y juzgamos muchos esas ideas locas, pues los inventores puede que tengan muchas ideas locas, pero puede que haya un porcentaje de ellas que, al contrario, le pegan justo al clavo. Pero nunca pudieron llegar a esa idea que le pega justo al clavo si no se dieron la oportunidad, sin prejuicios, sin ataduras, sin vergüenzas, de generar una cantidad realmente alta. Yo voy a dejarlo allí, muchachos, siendo las 7 en punto, porque todo este tema de las ideas va a conectar con el tema de los espacios de oportunidad, que aquí les hago pues pueden ver la diapositiva donde empiezo a hablar de qué son, pero quiero que más o menos dediquemos a hablar de eso un poquito más frescos y con un poco más de energía la próxima semana que nos veamos. Pero sí, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta de los temas que cubrimos hoy, que fue el tema del ecosistema, y luego pues empezamos a hablar de innovación y de tipos de ideas. Quedo atenta si tienen algún comentario en estos últimos minutitos. ¿Todo súper claro? Sí, señora, sí se ha hecho entender. Sí. Bueno, me alegra muchísimo entonces. Yo les agradezco mucho. Vuelvo y repito con la frase de que abrí, no es fácil estar un viernes hasta las 7 de la noche recibiendo teoría. Entonces, valoro mucho sus preguntas, sus comentarios y pues nada, el compromiso de estar acá, y espero que este fin de semana pues reflexionen mucho de todos estos mensajes y nos vemos la otra semana. Bueno, sí, Ori, muchísimas señora, muchas gracias. gracias por todo. Vale, A profe, todos, muchas muchísimas gracias gracias. por su Estuvo muy asistencia. chévere. Qué bueno, me alegra mucho.
Javier, te doy la palabra y pues bueno, liberados. Dale, a todos muchísimas gracias de verdad. Y no se olviden de llenar, ¿qué? De llenar la lista, que sus profesores nos pidieron que les recordáramos. Entonces, porfa recuerden que ahí está el link. Y a todos muchísimas gracias. La próxima sesión, si mal no recuerdo, está por ahora para el martes, pero les estaremos igual en el grupo reconfirmando todo, el mejor horario, acorde a asistencias y los comentarios que haya por ahí en el grupo. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos. Y voy a parar ya la grabación entonces para poner la disposición de los compañeros que no estuvieron. Gracias. Chao Buenas y feliz noche a todos y feliz fin de Muchas semana. gracias, profe. Hasta que luego, estén muy feliz bien. noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Muy, Quería preguntar algo.